una vez más en esta dirección. Amén. Quisiera antes poner algunos versículos que, como digo, ya los habíamos en algún momento comentado algunos, pero quisiera al menos mencionarlos para poder, como decía, avanzar un poco en esa misma dirección. El primer verso está en la primera epístola del apóstol Juan. La primera epístola del apóstol Juan. La primera epístola del apóstol Juan. Dice así en el capítulo 1, en el versículo 5. Primera epístola de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. El mensaje que el apóstol Juan había recibido del Señor, y este es el mensaje que decía el Señor. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz. Qué preciosa porción. Dios es luz. No dice que Dios tiene luz, porque a Dios nadie le puede iluminar. Dios mismo es la luz. Dios es el único que tiene claridad en sí mismo. Y leíamos también ahora en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 del Evangelio ahora. Y decía en el capítulo 1, también en el versículo 4 de Juan. En él está hablando acerca del Verbo eterno de Dios, que es nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. En él, o sea, en el Señor Jesús, podríamos decir, resumir. En él estaba la vida. Y la vida, o sea, la vida del Verbo de Dios, la vida del Hijo de Dios, la vida del Señor Jesús, la vida era la luz de los hombres. O sea que la luz de Dios nos viene a nosotros cuando podemos tocar, cuando podemos ver, cuando podemos entender la vida del Verbo de Dios. Ahí nos viene a nosotros la luz de Dios, por medio de la vida del Verbo que es su Hijo, del Verbo que es nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. Esa vida de Dios que antes era inaccesible, como dice también la palabra, ahora esa vida nosotros la podemos recibir cuando recibimos la vida de su Hijo, la vida del Señor Jesús. Eso es lo que trae realmente luz, revelación a nuestro corazón, a nuestra vida, ¿cierto? Incluso el Señor Jesús va a decir que nosotros mismos somos la luz de la tierra. Sus hijos, ahora que han recibido su luz por medio de su vida, ahora también tenemos la luz. Esa luz no viene de nosotros mismos, no somos nosotros la fuente, pero la fuente de la luz que es Dios quiso transmitirnos, y ahora nosotros también tenemos esa luz. Esa luz ya está en nuestros corazones. Ahora Hebreos en el capítulo 11. Hebreos en el capítulo 11, la epístola a los Hebreos. En el capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y el versículo 2. Hebreos 9, 2. Porque el tabernáculo, figura de la iglesia, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Dice la palabra del Señor, y decía el Señor mismo, que cuando nosotros recibimos la luz no se puede poner en cualquier lugar.
El Señor decía que no había que poner la luz debajo del almud, porque si no la luz quedaría como sin su efecto en el lugar. Lo que el Señor quiere hacer con su luz, que es la que Él puso en nuestros corazones, es iluminar, ambientar, traer revelación, traer luz, disipar las tinieblas, dice, de toda la casa, que ilumine toda la casa, incluso que ilumine toda la ciudad. ¿Sí? Sino que el Señor decía, sino que no hay que ponerla debajo, sino hay que ponerla en el lugar que le corresponde, que es en el candelero, decía el Señor Jesús, enseñándonos. O sea que esa luz del Señor, la luz de Dios, ahora está en el candelero, y es el lugar que el Señor dispuso en el tabernáculo para que su luz, la luz del candelero, estuviera. Ese es en el lugar santo. ¿Sí? Y eso nos habla cómo el Señor quiere iluminarnos algo específico en el lugar santo del candelero. Nosotros sabemos por Apocalipsis que el candelero es el testimonio del Señor, el testimonio de la iglesia en cada ciudad, ¿cierto? En cada localidad el Señor quiere poner su luz, porque ese es el asunto desde el principio. Hermanos, ¿recuerdan? En Génesis se nos dice que cuando el Señor creó los cielos y la tierra, luego hubo un terrible suceso, ¿sí?, que causó aún en la creación visible un efecto. Y ese efecto lo que hizo fue traer unas tinieblas muy densas, por causa de que hubo una desobediencia, una rebelión en el Señor, una rebelión al Señor en el cielo. El efecto de esa rebelión fue traer la oscuridad, las tinieblas, la densidad aún en la misma creación. Y entonces el Señor, cuando Él empieza a corregir ese asunto, ese caos que se generó por causa de la rebelión de sus criaturas, de ese querubín y los demás que siguieron, entonces el Señor tiene que empezar nuevamente a restaurar, ¿cierto?, a recomponer, como Él mismo habla acerca de que Él tiene que recomponer la misma creación. Y la manera como el Señor comienza a rehacer lo que se había perdido justamente es separando lo que es la luz de las tinieblas, ¿sí? Y eso mismo sucede hoy día. Hoy día hay una guerra en donde lo que el Señor quiere es poder traer su luz a cada lugar de la creación, a cada lugar, en cada ciudad. El Señor quiere poner su luz, quiere disipar las tinieblas, disipar la oscuridad, y que haya un testimonio del Señor, de la luz del Señor en cada ciudad. Y ese testimonio es el que el Señor quiere ver reflejado en su iglesia, en el candelero. ¿Sí? Para eso es la iglesia. La iglesia es para disipar las tinieblas del enemigo. Lo que es de Dios es los seres humanos, la tierra, las naciones, las ciudades. Eso es lo que el enemigo quiere oscurecer, quiere entenebrecer. Pero la luz del Señor está para volver al Señor lo que pertenece al Señor. Y ese es el lugar que le corresponde al candelero. El candelero es el testimonio del Señor en cada ciudad. Cuando uno lee en Apocalipsis, uno se da cuenta que a cada ciudad le correspondía un candelero. A un candelero le correspondía una ciudad, ¿cierto? Y a cada ciudad correspondía entonces una iglesia en cada ciudad, porque en cada ciudad solamente el Señor ve un candelero. Y ahí es donde el Señor quiere que la luz suya ilumine, que la luz suya resplandezca. Y esa iluminación, digámoslo así, del candelero está en el lugar santo. Y en el lugar santo, como leíamos ahora aquí en Hebreos, decía que el lugar santo estaba separado por unas cortinas adelante y unas cortinas atrás. Y la única posibilidad de que pudiera haber luz ahí en el lugar santo era que el candelero estuviera iluminando, ¿sí? Y cuando el candelero empezaba a iluminar, lo que el candelero iba a mostrar era que había una mesa con unos panes. Así que el candelero, la luz del candelero, la revelación que nos trae el candelero, la revelación para el cual está puesta la iglesia en cada lugar, en cada ciudad,
es para mostrarnos la obra del Señor que está justamente contenida en los panes que están en la mesa donde el Señor los quiere poner. Así que el candelero está para traernos esa revelación, la revelación de la obra del Señor Jesús por nosotros. Y claro, como leíamos, esa obra que el Señor Jesús hizo, esa obra no es solamente para salvarnos de las tinieblas, sino para que juntos podamos tener comunión, y en esa comunión que nosotros tenemos, entonces poder iluminar al mundo. Eso es lo que está también contenido en los panes de la proposición. Como leía nuestro hermano ahora ese pasaje que está justamente en 1 de Corintios, en donde decía que el pan que nosotros participamos es la comunión del cuerpo de Cristo. Para eso está la iglesia, para dar el testimonio de la mesa que tiene el Señor también en cada ciudad. De la única mesa, digámoslo así, en el sentido espiritual que el Señor quiere tener en cada lugar. Por eso también en la tipología correspondía a cada candelero una mesa. En el tabernáculo, en el lugar santo, había una mesa con 12 panes. Y en el templo de Salomón había 10 candeleros, pero había entonces 10 mesas. O sea que conforme se va multiplicando los candeleros del Señor, se va multiplicando el testimonio del Señor, de la obra del Señor, a la cual todos estamos llamados a participar en unidad. Para eso es la mesa es para tener comunión. Y lo que hay en la mesa es la obra del Señor, o sea que nosotros tenemos comunión en torno a la mesa del Señor, en torno a su obra. Eso es lo que debe alumbrarnos, para eso está la luz del candelero. Cuando no está la luz del candelero, no podemos ver la mesa, no podemos ver los panes, no podemos ver si la disposición que hay es la del Señor. Pero cuando está la luz del Señor, que es la que Él quiso poner en cada lugar, es ese candelero, lo demás entonces se va a ir ajustando, ¿cierto? O sea que si hay luz, como dice el mismo apóstol Juan, si hay luz, dice, tenemos comunión unos con otros. O sea que el apóstol Juan pone como base para que nosotros realmente podamos estar en comunión, en la comunión del Señor, en la comunión de Dios, que haya luz. Fíjese que uno podría pensar que para que existiera la comunión del Señor, de la iglesia, para que la iglesia pudiera dar un testimonio único, no muchos testimonios, sino un único testimonio en cada lugar, serían necesarios muchos otros componentes. Pero lo que nos enseña el apóstol Juan es que la comunión es por causa de la luz. Esa luz nos habla acerca de la revelación del Señor. O sea que nosotros tenemos que acudir a la luz del Señor, a su vida, a la vida del Señor, ¿cierto? Que es la que nos refleja el candelero. Para eso está la iglesia, para transmitir la vida de Dios, la luz del Señor, ¿cierto? Eso es lo que es necesario. Y no solamente es necesario, hermanos, también tendríamos que decir que es suficiente, ¿cierto? La vida del Señor en el candelero, la luz del Señor, la revelación del Señor en el candelero es la provisión que nosotros tenemos para tener comunión en torno a Él. Amén. Que nunca nuestra comunión esté basada en ningún otro principio, en ningún otro precepto, en ningún otro fundamento, en ninguna otra intención, sino que su luz sea la que nos haga vivir esa comunión del Señor en medio de cada uno de nuestros lugares, en cada una de las iglesias. Entonces, hermanos, decíamos que el candelero es ese lugar donde el Señor quiso poner su luz. Él ha tratado y Él ha venido tratando con las tinieblas por medio de la luz del candelero. Nosotros hoy día, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que Él mismo sea quien vaya haciendo lo propio en nosotros para que su luz pueda ser mostrada y entonces Él pueda tener lo suyo en cada lugar, que es un candelero, ¿cierto? Cuando el apóstol Juan en Apocalipsis ve al Señor después de su partida, de la partida del Señor Jesús a los cielos, Él está, como sabemos, allá encarcelado en Patmos, y entonces viene esta visión, esta revelación que el Señor le trae al apóstol Juan, y él ve al Señor Jesús que Él está haciendo un ejercicio en el cielo, ¿sí?
es el ejercicio que el Señor está haciendo hasta hoy. Y el ejercicio que el apóstol Juan ve haciendo al Señor desde el cielo es en medio de los 7 candeleros de oro. O sea, el Señor está en función de la iglesia. El Señor está haciendo una obra en función de su iglesia, que es lo que quiere decir el candelero, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor continúa haciendo, hermanos. Si hay algo que el Señor quiere hacer con sus hijos, con nosotros, es justamente traernos esa misma revelación que le trajo a Juan, que es la misma revelación que le trajo en su momento a Moisés allá en el Antiguo Testamento. Así que para que nosotros podamos ver el candelero, poder entender el candelero, necesitamos revelación del Señor, hermanos. Solamente la revelación del Señor nos va a hacer comprender. Y cuando hablo de comprender, es algo más que entender físicamente, entender, digámoslo así, intelectualmente lo que es el candelero. Nosotros podemos comprender las medidas del candelero, las cuales son de Dios, porque ahí hay revelación de Dios, ¿cierto? Los materiales o el material del candelero, la forma, cada uno de sus pequeños detalles, ¿cierto? Son cosas que el Señor tiene para mostrarnos a nosotros, de lo que Él espera, de su luz, de su testimonio en cada lugar. Pero fíjese que a Moisés en el Antiguo Testamento se le mostró en lo físico, en lo natural, esa disposición del candelero, que es el lugar donde el Señor quiere poner su luz, para que su luz sea visible. Pero muchas cosas todavía no se podían comprender viendo las cosas físicamente, ¿cierto? Necesitábamos que viniera el Espíritu, que viniera el Señor mismo, para que nosotros pudiéramos entender ya no solamente de manera intelectual lo que el Señor había dispuesto para que su pueblo le hiciera en el desierto, que parte de su obra, o digamos la parte donde el Señor ponía específicamente esa luz, era en el candelero. Nosotros necesitábamos algo más que comprensión natural del candelero. Necesitamos algo más que un conocimiento superficial de lo que es el candelero, que es la iglesia. Podríamos trasladar todo esto diciéndolo de la iglesia. Nosotros necesitamos comprender que el Señor nos revele, así como tuvo que revelar a Moisés, como tuvo que revelar al apóstol Juan lo que era el candelero. Necesitamos que el Señor nos revele cada día más lo que es su iglesia. La iglesia, hermanos, es muy profunda. La iglesia tiene una riqueza, es la riqueza de Dios. En la iglesia, dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, que es donde está la multiforme sabiduría de Dios para que sea transmitida aún incluso las mismas potestades. Necesitamos revelación, hermanos, porque la iglesia del Señor no es solamente algo nominal. La iglesia del Señor no es solamente algo institucional, no solamente algo intelectual. La iglesia de Dios tiene la vida misma de Dios. La iglesia de Dios es la que contiene la luz de Dios. La iglesia de Dios es lo más precioso que hay sobre la tierra. La iglesia de Dios es donde está la mano del Hijo de Dios como sacerdote hasta hoy, ministrándonos y ayudándonos. Pero necesitamos que el Señor continuamente nos vaya dando revelación. Revelación es algo constante, es algo progresivo, es algo que no se detiene, es algo que pasa más allá de las palabras, es algo que tiene que tocar nuestra vida, todo nuestro ser, nuestro interior. Y eso tiene que ser constantemente un ejercicio que nosotros estemos dispuestos a aceptar delante de Dios, de Él mismo. ¿Sí? Porque lo que el Señor quiere hacer, su obra es esa. Su obra es la iglesia, su obra es el candelero en cada lugar. Su obra es que haya esa mesa en cada lugar y que esa mesa esté a la luz del candelero, que esté a la visión espiritual de Dios, del Señor en cada lugar. Ahora bien, hermanos, una vez nosotros hemos recibido esa luz de Dios, esa revelación del Señor,
sé que ha sido así, que el Señor nos ha dado ese testimonio de que Él lo que quiere es justamente hacernos una iglesia, hacernos una sola comunión en cada lugar, ¿sí? Aún así, nosotros todavía tenemos algo más que nos muestra la Biblia, que nos muestra la palabra, y es ese cuidado, ese ejercicio que debemos tener ahora. Y quería justamente, hermanos, que leyéramos un pasaje que los hermanos yo sé que conocen muy bien, está en el Apocalipsis, y está en el capítulo 2, donde el Señor nos habla por medio de cada una de estas iglesias. Como sabemos, nos habla a todas las iglesias. Aún hasta hoy el Señor nos sigue hablando por medio de esta enseñanza, de esta instrucción, de esta revelación que Él quiso también pasarle aquí a esta ciudad, ¿no? A Éfeso. Entonces quería leerla, hermano. Yo sé que los hermanos conocen bien la situación de esta iglesia, conocen bien la historia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso era esa ciudad, que también es una iglesia, y por lo tanto el Señor la ve como un candelero, en donde seguramente también va a haber una mesa. Hermanos, solo por mencionar algo rápido de Éfeso, no es tanto hoy la carga, pero por tener alguna base, ustedes saben cómo Éfeso es una iglesia que ocupa un lugar especial, digámoslo así, en el contenido de las Escrituras, específicamente del Nuevo Testamento. Éfeso fue una iglesia donde el apóstol Pablo estuvo predicando el Evangelio. Varias veces estuvo el apóstol Pablo ahí, e incluso moró por largo tiempo. En alguna oportunidad dice que estuvo hasta 3 años. E incluso dice que el apóstol Pablo, en Hechos, se dice que el apóstol Pablo pudo entregar, ¿cierto? Enseñar, digamos así, entregar, dice, todo el depósito de las Escrituras, todo el depósito espiritual que el Señor había dado por medio de su ministerio. Dice que Él no rehusó a mostrarles, a señalarles, a enseñarles todo el depósito de Dios. O sea que esta era una iglesia que había sido muy enriquecida. El apóstol Pablo el apóstol mismo escribe una epístola, que es la epístola a los Efesios, que la conocemos también nosotros, y está en el canon, en el Nuevo Testamento. Incluso desde el punto de vista secular, literario, dicen que es uno de los escritos más profundos que existen hasta hoy, conocidos en la humanidad, es la epístola a los Efesios. Así que fue una iglesia, fue una ciudad en la que el Señor tuvo un gran avance de lo suyo por medio de la Escritura, de la doctrina, de la revelación del Señor en ese lugar. También fue un lugar, una iglesia que tuvo el privilegio de contar con el testimonio vivo de muchos hermanos que transmitieron esa vida, no solamente de una manera nominal, sino de una manera realmente viva y rica. El mismo apóstol Pablo estuvo ahí, pero incluso Aquila y Priscila se nos dicen que también ellos estuvieron ahí, que incluso fue el lugar donde la iglesia en Éfeso comenzó a hacer, digamos, sus primeras reuniones, ¿sí? También se nos habla que Apolos también participó de la obra también del Señor en ese lugar. Incluso Felipe también se nos muestra, se nos menciona que estuvo también ahí en Éfeso. También Timoteo hizo parte de los hermanos que el Señor puso en Éfeso, porque Éfeso ocupa un lugar importante para el Señor. Todas las ciudades, pero específicamente para el canon, el Señor reveló cosas por medio de esa iglesia que hasta hoy nosotros seguimos recibiendo, ¿cierto? No sé cuántos estudios, cuántos libros, bibliotecas llenas podríamos llenar solo con lo que se ha estudiado acerca de la epístola de Pablo a los Efesios, ¿cierto? Muy precioso. Incluso es probable también que incluso las epístolas del apóstol Juan hayan sido escritas desde esa ciudad, porque el apóstol Juan, después que salió de Patmos, fue a morar también allí en esa ciudad, y fue donde el apóstol Juan también desarrolló parte de su ministerio al final. Entonces, imagínense, hermanos, cuánta riqueza, ¿cierto? Cuánta riqueza realmente había en este lugar, ¿cierto?
mucha riqueza, mucha palabra del Señor, mucha doctrina, mucha vida también, ¿no? Esa fue la realidad de esta iglesia. No había ninguna cosa que hiciera falta que conociera la iglesia en Éfeso. Ese es el contexto. Ahora, otra vez más, el Señor va a usar esta iglesia para mostrarnos algo más con relación a lo que venimos diciendo. El que tiene, dice, las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, o sea, en medio de las iglesias. Y aquí, como está usando un lenguaje más amplio, es quien anda entonces en medio de la obra. La obra del Señor no es otra cosa sino el conjunto de lo que Él va haciendo en cada lugar. Y la obra existe para multiplicar esos candeleros. Esa es la obra del Señor. Dice esto, y mira lo que dice el Señor. Esto lo va a hablar el Señor mismo. El Señor mismo, que es el que cuida de sus candeleros. O sea, por decirlo de una manera también, el que cuida que la luz del Señor, que es la que muestra el candelero, ¿cierto? Él es el que cuida que el ejercicio del candelero esté realmente siendo como Él lo quiere. Lo que Él quiere con el candelero es muy evidente, porque un candelero, ¿cierto?, solo tiene, digámoslo así, una función, o al menos una función que es principal. Cuando nosotros vemos un candelero, inmediatamente sabemos que ese candelero está ahí para poner la luz, ¿cierto? Cada cosa tiene una función específica. Como si vemos una silla, es evidente, ¿cierto? La función de la silla para lo que fue hecha es evidentemente para que alguien pueda descansar, sentar en la silla. Asimismo, para nosotros el candelero debería ser tan claramente la luz del Señor es la que se quiere mostrar. Para eso el Señor hizo un candelero. Entonces dice así, el Señor mismo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y yo creo que todos estos frutos son frutos reales de la iglesia en Éfeso, porque lo está diciendo el mismo Señor. Él conoce las obras de esta iglesia, conoce el trabajo y además dice incluso la paciencia, que la paciencia misma es un fruto del Espíritu Santo. O sea que había realmente un trabajo genuino del Señor en este lugar, había una obra que el Señor había hecho. Y ya lo resumimos rápidamente, claro, porque había habido mucha riqueza, mucha provisión del Señor en todos los aspectos para esta ciudad, para esta iglesia. Aún dice, y que no puedes soportar a los malos. Otra cosa. Y es otra cosa que tiene que hacer la iglesia. La iglesia tiene que obrar. Por supuesto, la iglesia tiene una obra que hacer. Claro que esa obra es la obra misma del Señor, no es una obra distinta, pero la iglesia va a orar. Santiago nos enseña que el fruto de nuestra fe son las obras. O sea que no es que esté mal esto que tiene la iglesia en Éfeso. La iglesia tiene obras, para eso el Señor la puso. Porque por medio de esas obras es que la iglesia también alumbra, ¿cierto? Es por medio del testimonio de la iglesia que las personas pueden ver. ¿Sí? La iglesia también tiene paciencia, por supuesto. De hecho, es lo que el Señor, por ejemplo, resalta de la iglesia en Filadelfia, que es la iglesia aprobada, es una iglesia que tiene paciencia. Si la iglesia no tiene paciencia, si la iglesia es muy acelerada, si la iglesia es muy ansiosa, aún puede ser incluso con una buena intención, pero si la iglesia no tiene paciencia, la iglesia no va a ser una iglesia donde el Señor pueda encontrar su reposo. Pero aquí había también paciencia, y dice, y no puede soportar a los malos. Esto también es parte del Señor, porque la luz justamente es la que puede mostrar lo que es bueno y lo que es malo. Este es el ejercicio de la iglesia. ¿Tenemos que llamar a lo malo? Pues tenemos que decirle lo que es malo, ¿cierto? Ahora, no les decimos malos solamente para señalarlos, sino para atraerlos a la luz, ¿cierto? Pero para esto también estaba la iglesia, para discernir lo que es malo, ¿no? ¿Has probado? La iglesia también tiene este ejercicio de probar. Probar a los que se dicen, en el griego da a entender como que se dicen de ellos mismos, que son apóstoles.
¿cierto? Probablemente esa sea una de las primeras evidencias, ¿cierto? Será lo que uno se dice de sí mismo, ¿cierto? Ya eso le quita, digámoslo así, cierto nivel de calidad a las cosas espirituales, ¿cierto? Como el apostolado, por ejemplo, en este caso. Pero la iglesia tenía también que probar a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Y esto también es algo que el Señor espera que esté en la iglesia. El Señor va a hacer todo esto. Esto, digámoslo así, es fruto del Señor, fruto del trabajo del Señor en este lugar, ¿no? Y no lo son, y los has hallado mentirosos, ¿no? Hay que descubrir también la mentira. Para todo esto, el Señor está diciéndolo, ¿no? Y has sufrido, aún dice así, porque, hermano, la iglesia también dice que tiene una concesión, digámoslo así, ¿cierto? Y lo que el Señor nos concede también es poder sufrir por la obra, por el Señor y aún por los santos mismos, por la iglesia misma. La iglesia misma es sufrida, ¿cierto? Es así. La iglesia, nunca el Señor dijo que la iglesia iba a estar solamente en prosperidad. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Lo que dice la palabra del Señor de la iglesia, más bien son cosas que al hombre natural no le parecen tan agradables, ¿cierto? Pues lo primero que dice el Señor de la iglesia, el Señor Jesús mismo, es que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, ¿cierto? Así que quien hace parte de la iglesia, como enseñaba nuestro hermano el viernes, ¿cierto? Nosotros cuando recibimos al Señor, queramos o no queramos, sepámoslo o no sepamos, nos hemos convertido inmediatamente en enemigos en una guerra que tiene el diablo contra el Señor, ¿cierto? Entonces, todo lo que uno ve de parte de que dice el Señor en la iglesia, en el espíritu, lo vamos a poder apreciar como algo de verdad, de muy alto precio. Si estamos en lo natural, en la carne, ¿cierto? Pues obviamente no será tan atractivo, ¿cierto? El tener que estar en Éfeso para sufrir, ¿no? Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, nuevamente, doble testimonio de la paciencia del Señor. Bueno, aquí dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esta parte no aparece en algunos de las versiones, porque no está en algunos de los manuscritos antiguos en el griego. Entonces, en todo caso, en los que están y en los que no están, probablemente sea una frase incluso que nos ayuda a hablar un poco de esto que se menciona aquí en este versículo. Aún dice que la iglesia había trabajado arduamente, y dice, por amor de mi nombre, dice el Señor Jesús, por amor de mi nombre. Pero como nosotros sabemos, más adelante el Señor va a decir algo a Éfeso, y es que ella había dejado el primer amor, ¿cierto? Podríamos decir aquí dos cosas. Uno, que la iglesia puede aún hacer cosas por el nombre de Dios. Se pueden hacer muchas cosas aún en el nombre de Dios, ¿cierto? En donde lo central, en donde lo interior no sea el Señor mismo, ¿sí? Sino simplemente algo que se hace en nombre del Señor, como hoy día nosotros vemos que se hacen muchas cosas en nombre del Señor, ¿sí? Aún puede ser por amor al nombre del Señor, pero es algo meramente nominal todavía, ¿cierto? Es algo que se hace solamente por llegar o lograr algún renombre propio, en donde el nombre del Señor nos sirve solamente para camuflar, digámoslo así, de alguna manera, el nuestro propio, ¿sí? Por ahí el Señor Jesús dijo alguna vez, quedó en el Nuevo Testamento, que en su momento algunos lo iban a llamar por su propio nombre. Le iba a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas, ¿cierto? Muchas obras, ¿cierto? Esto y aquello. Claro, lo que se hacía mismo no estaba mal, no está mal, porque el Señor mismo es quien hace obras. Él sana a las personas que necesitan sanidad, liberta a las personas que necesitan liberación, enseña a las personas que necesitan ser enseñadas, ¿sí?
Todo eso está en el ámbito de lo que quiere hacer el Señor por medio de la iglesia, por medio de la luz de la iglesia, ¿sí? Pero parece ser que hay algo más profundo, ¿cierto? Porque el Señor dice, en aquella hora yo diré, ¿cierto? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, ¿cierto? O sea que hay algo más profundo que hacer cosas en nombre del Señor, ¿cierto? Antes de hacer cosas en nombre del Señor, tenemos que realmente revisar si las cosas que hacemos en nombre del Señor proceden del Señor mismo o proceden solamente de lo humano, de lo natural, y queremos darle una apariencia de santidad, queremos darle una apariencia de aprobación, usando el nombre del Señor o incluso a veces usando el nombre de otras personas, pero que realmente no tienen una realidad en el Señor mismo, ¿cierto? Eso nos puede mostrar este verso, ¿no? Dice así el versículo 4, pero tengo contra ti. ¿Cómo podría uno pensar que en un escenario como este el Señor pueda tener algo en contra? ¿Cierto? Tal vez si de pronto el Señor hubiera dicho esto de otra iglesia, hubiera de pronto estado más fácil para nosotros el comprenderlo, ¿cierto? En alguna iglesia había, por ejemplo, pecados groseros, ¿cierto? Y también están en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y si el Señor hubiese dicho, bueno, tengo contra ti esto, pues uno podría decir, bueno, sí, es que es muy evidente, porque es que hay cosas que se están haciendo de manera ya muy grosera, ¿cierto? No son pecados extraordinarios los que podemos nosotros detectar en Éfeso, ¿sí? O sí, yo por lo menos no los alcanzo a detectar. ¿Qué era lo evidente? No había nada evidente, parecía que todo estaba en normalidad. Había obras, ¿cierto? Había trabajo arduo, ¿cierto? Había un sufrimiento, paciencia, pero, hermanos, parece que hay algo más profundo que todo esto que, aunque pudiera y fue genuino en su momento, hay algo que sostiene todo lo demás en la iglesia, que sostiene todo lo demás en el testimonio del Señor en cada lugar, ¿cierto? Hay algo más. Y dice así, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿no? Dejar el primer amor, ¿sí? Es algo terrible en la iglesia. Alguien podría decir, no vamos a poder estar hablando siempre del amor, del amor, del amor. Hermano, la Biblia enseña que el amor es lo principal, el amor del Señor. El amor proviene de Dios. Así como dice Dios es luz, dice Dios es amor. Y lo que Él está formando en cada lugar es su luz y por tanto también su amor, ¿sí? Dice, nadie puede decir que está en luz y que no ama, ¿cierto? Así que el amor y la luz vienen juntas. Nunca pensemos que vamos a dejar de conocer el amor. Todo lo que sigamos conociendo siempre tiene que seguir llevándonos a amar más. Lo que realmente estamos descubriendo, lo que realmente estamos comprendiendo nosotros hasta hoy es el amor de Dios. La luz del Señor es para mostrarnos a Él mismo, a su amor, su propia vida por nosotros, ¿cierto? Entonces fíjese que aquí pasó algo muy difícil de detectar. Había obras y no había el primer amor. Había sufrimiento aún y no había todavía el primer amor, ¿cierto? Qué tremendo es eso. Incluso, y esto decimos, por ejemplo, que el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 13, nos muestra que esto puede llegar a suceder. Dice, si yo tuviera lenguas, hablara en lenguas humanas y angelicales, ¿cierto? Pero ¿qué dice? Pero si no tengo amor, vengo a ser como un metal que retiñe, como un címbalo, ¿cierto? Que no, su sonido no dura, se apaga, ¿cierto? O sea que eso puede llegar a pasar, ¿cierto? ¿Y de qué nos habla esto un poco? Aquí es donde queríamos hacer un poco más el hincapié, ¿no? Dice así. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. O sea que es necesario
un arrepentimiento. El arrepentimiento es el reconocimiento, ¿cierto?, de nuestra necesidad de Dios. Cuando nosotros no nos arrepentimos es porque pensamos que en nosotros estamos bien, ¿cierto? Pero cuando hay arrepentimiento es porque sabemos que tenemos que cambiar nuestra disposición, nuestro corazón, cambiar nuestra manera de pensar, ¿cierto? Ahí necesitamos, ¿cierto?, ese arrepentimiento. Dice, y haz las primeras obras. O sea que hay unas obras primeras a las que nosotros debemos volvernos, ¿sí? Esas obras primeras, hermanos, la obra primera, la obra con la que nosotros podemos empezar algo, es la obra misma del Señor, ¿sí? Nadie hubiera podido obrar. De hecho, nadie obra delante de Dios, ¿cierto? Nadie puede hacer algo delante de Dios. Quien hizo algo delante de Dios, quien trajo su obra, fue el Señor Jesús. Y cuando nosotros recibimos su obra, entonces ahí apenas podemos empezar nosotros, ¿cierto?, con el Señor a participar de su obra, ¿cierto? Pero dice así, dice, pues si no, vendré pronto a ti, dice el Señor. Y ese es el hincapié, dice, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces mire esto, hermanos, hay una condición en estos versos que nos muestran que, digamos, es la condicionalidad por la cual el Señor reconoce su candelero en cada lugar. ¿Cómo? ¿Cómo reconocemos si el Señor reconoce su candelero en cada lugar o no? ¿Cómo sabemos si contamos con el reconocimiento del Señor? O si el reconocimiento del Señor ya no puede ser más, ¿sí? Uno podría pensar que para que haya candelero se necesitaría, por ejemplo, algún conocimiento, ¿cierto?, en cuanto a la misma escritura, a un conocimiento de la misma iglesia, por ejemplo, ¿cierto? Y por supuesto, no vamos a decir que no. Eso es lo que el Señor justamente quiere hacer. Pero el conocimiento por sí mismo, ¿cierto?, no sostiene la vida del candelero. Una cosa es el conocimiento del candelero y otra cosa es la revelación, la experiencia y la vivencia de ese candelero en cada lugar. Y ese mantener la luz del Señor, el mantenimiento, digámoslo así, del candelero, lo que nos enseña este verso es que depende del primer amor. Del primer amor. Si el Señor tal vez hubiera dicho aquí, mira, si tú no sufres arduamente, yo voy a quitar mi candelero de su lugar. Entonces tendríamos que decir que la base del candelero, la base de la permanencia, digámoslo así, del candelero en ese lugar, sería el arduo sufrimiento. Pero no es eso. Lo que el Señor necesita para una realidad, para una evidencia real de su testimonio es que exista el amor, que exista el primer amor. Hermanos, si nosotros perdemos el primer amor, ¿sí?, es como si quedáramos vacíos. Podemos seguir aún reclamando, ¿sí?, alguna posición nominal. Podemos seguir reclamando aún algo institucional, ¿sí? Pero no es así delante del Señor. La manera como el Señor reconoce, establece y sustenta, respalda, ¿cierto?, el candelero es que nosotros como sus hijos podamos permanecer en su amor, en su primer amor. De ese amor dependerá que nosotros nos podamos amar unos a otros, ¿sí? Porque para eso es la luz del candelero. Dice el apóstol Juan, si alguno dice que conoce a Dios, o sea, que tiene luz de Dios y no ama a su hermano, ¿cierto?, el tal, dice, es mentiroso, porque la luz de Dios produce el amor, por supuesto para Dios mismo, pero también para los hermanos. El primer amor es el que sustenta todo lo demás, la demás expresión del amor. Pero si quitamos nosotros el primer amor, todo lo demás pasará a un ámbito vacío. ¿Sí? Dice, en esto se manifiesta si amamos a Dios, si nos amamos los unos a los otros.
O sea que el amor de unos por otros es el fruto de permanecer en el amor del Señor. Eso, hermanos, eso es lo que mantiene la luz del candelero. Mire lo que pasa aquí. Si la iglesia no retorna a su primer amor, si pierde su primer amor, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia que nos muestra la palabra? Que el Señor mismo va a quitar su candelero. ¿Cierto? Eso lo dice la Biblia. Ningún hombre puede quitar el candelero de Dios de un lugar. Nadie lo puede quitar, ¿cierto? Solamente el Señor, ¿sí? Pero al mismo tiempo tenemos que decir que ningún hombre puede sostener ni sustentar el candelero en ningún lugar. Solamente el Señor haciendo lo suyo en nuestros corazones. El candelero, por tanto, hermanos, si uno lo ve a la luz de estos textos, tiene que ver directamente con el amor al Señor, ¿sí? No es algo solamente teórico. La realidad del candelero está sustentada en el amor de Dios que se pueda expresar en nosotros. Por eso, el candelero estaban las dos cosas, el candelero y la mesa. Ahí está completo el lugar santo, la mesa y los panes, porque los panes es el amor. La luz está para que podamos tener comunión unos por otros en amor. Pero ese amor depende primero del amor primero, del que nos amó primero, que es el amor del Señor. Sí, hermanos. Hermanos, que nunca pensemos que el candelero se sustenta solamente bajo metodologías, bajo prácticas externas, bajo acuerdos humanos que podamos hacer en el papel. Eso no es todavía la verdad. Eso no se puede sostener. Eso es lo que menos dura. Lo que dura es el amor del Señor. Eso es lo que es eterno, eso es lo que permanece para siempre. Como dice la misma Escritura, el amor de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que hace que todos podamos dar un testimonio real y genuino en cada lugar. El amor es suficiente para que entremos en coordinación. El amor del Señor es el que nos hace estar de acuerdo. El amor del Señor es el que nos da la revelación. El amor del Señor, hermanos, ¿sabe qué hace el amor del Señor? Es el que salva a otros para que la iglesia, para que se añadan a la iglesia. El amor del Señor. Todo lo que hagamos siempre tiene que ser inspirado y sostenido por el amor genuino al Señor y no más. ¿Cierto? Si quitáramos todo lo demás de Éfeso y dejáramos el primer amor, el Señor seguiría viendo su candelero en Éfeso, seguiría viendo su luz, seguiría viendo su testimonio, ¿sí? Pero aquí el Señor está diciendo, vendré pronto a ti, si no te arrepientes. ¿Cierto, hermanos? Entonces, esto nos muestra cómo la luz del Señor debe sostenerse, cuál es el espíritu de la luz del Señor en cada lugar. Lo que tenemos que guardar es el amor. Amén, hermanos. Y el amor nos va a hacer comprender, nos va a hacer entender. Ahora, quiero leer solamente unos versos más. Vayamos a Timoteo. Primera epístola de Timoteo. Timoteo, como decíamos, fue uno de los hermanos que también estuvo aquí en esta oportunidad. Cuando nosotros decimos que el primer amor es el que sustenta la permanencia del candelero y que por tanto nosotros debemos es buscar eso, el amor del Señor, ninguna otra cosa, el amor. Podríamos pensar, bueno, ¿qué entonces, cómo es que es el amor? ¿Qué es lo que es el amor? Nosotros tenemos una percepción del amor, a veces es un sentimiento y puede ser incluso un sentimiento que a veces, aunque pensamos que es amor, no es, por ejemplo, amor. Nuevamente recurro a 1 Corintios capítulo 13 para que podamos nosotros ver que muchas de las cosas que a veces llegan a nuestros sentimientos o a nuestros pensamientos, que creíamos que era amor, no es amor. Y que muchas cosas que pensamos nosotros que estaban distantes del amor, incluso del amor de Dios, resulta que la Biblia nos dice que son amor de Dios. Por ejemplo, aún la disciplina. Dice la Biblia nos enseña que la disciplina es una expresión del amor de Dios por sus hijos, ¿cierto? Para nosotros en lo natural, probablemente si tuviéramos que asociar palabras al amor, nunca asociaríamos la disciplina al amor, pero la Biblia lo asocia. La Biblia dice que el amor no busca lo suyo, por ejemplo, ¿cierto? Pero para nosotros el amor es aquello que nos hace sentir bien a nosotros. Pero resulta que desde la óptica del Señor, del amor divino, no busca lo suyo.
O sea que cualquier cosa que nosotros digamos que estamos haciendo en amor, o aun que pensemos, estamos en el primer amor, pero si el amor busca lo suyo, ¿cierto? Entonces no es amor del Señor, no es amor por lo del Señor, probablemente pueda ser amor por lo mío, aún pueda ser amor porque yo pueda estar en la obra del Señor, pero hay algunas diferencias de uno y lo otro. A veces no son tan fácil reconocerlas por primera vez porque no es tan evidente. Aún, hermanos, lo digo para nosotros mismos, o sea, lo digo para mí mismo. Si el Señor no me muestra, no nos examina, como ese primer canto que el Señor nos daba esta mañana, que fue como una confirmación también, que decía, examíname tú, Señor. Porque si nos examinamos nosotros mismos, como dice la Biblia, cuida que la luz que haya en ti no sean tinieblas. Podemos aún decir cosas que estamos haciendo por amor al Señor, ¿cierto? Pero en una primera capa. Cuando vemos un poco más hacia adentro, podemos descubrirnos a nosotros sentados en el mismo lugar que le corresponde al mismo Señor aún, ¿cierto? Por eso entonces decíamos, bueno, ¿qué pasó en Éfeso? ¿Por qué es que Éfeso pierde el primer amor? ¿Qué fue lo que perdió Éfeso? ¿Cómo podemos tener un poco de luz de la palabra para ver qué fue lo que Éfeso perdió y cómo eso nos puede ayudar a nosotros a no perderlo si lo tenemos, ¿cierto? A discernirlo, ¿cierto? Si es que no lo hemos preguntado, a cuidarlo si lo tenemos, ¿cierto? Y a buscarlo, a arrepentirnos, ¿cierto? Si es que es el caso, que necesitemos arrepentirnos como pasaba ya. Entonces, en 1 Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo así, en el capítulo 1, en el versículo 3. Mira esto. Como te rogué, dice Pablo a Timoteo. Y qué curioso, ¿no? Que sea este ruego. Yo pienso que detrás de este ruego de Pablo, ¿sí?, estaba realmente el peso del amor del Señor en Pablo, por esto, ¿cierto? Como te rogué que te quedases en Éfeso. Mire, es algo que el Señor hace. Quédate en Éfeso, ¿cierto? Dice a Timoteo aquí. Porque en Éfeso el Señor tiene una obra. Y esa obra es el candelero en Éfeso, ¿cierto? Cuando fui a Macedonia, ¿para qué? Dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea que aquí hay un cuidado de Pablo, que como decíamos es un cuidado del Señor a través de Pablo para la iglesia. Para que la iglesia cuidara que no se enseñara una doctrina diferente. Hermanos, cuando uno mira lo que la Biblia habla acerca de lo que es la doctrina, ¿cierto? Uno complementa algunos aspectos, ¿sí? La doctrina, por supuesto, tiene que ver con la verdad escrita, con el logos, la palabra que está escrita, inspirada por el Señor. Pero no solamente tiene que ver con ese aspecto, digámoslo así, en cuanto a la verdad, sino también en el espíritu en el que se dice la verdad. Eso hace parte de la doctrina, ¿cierto? Por ejemplo, como recordábamos hace poco, el mismo Satanás, cuando acusó al Señor Jesús y lo tentó, ¿sí?, él estaba diciendo algo que estaba en la Biblia, ¿cierto? Solo que no estaba completo y además lo hacía con un espíritu perverso detrás de los versos que estaban en el Señor, ¿cierto? O sea que cuando habla acerca de cuidar de que no entren doctrinas, tenemos que cuidar estos dos aspectos. No solamente que se diga la verdad, sino que se diga la verdad con la intención que tiene la verdad, con la intención correcta de la verdad, ¿sí? Porque Pablo, justamente cuando hablaba ya en Hechos acerca de la iglesia en Éfeso, cuando recuerdan mis hermanos que él hizo llamar, dice que hizo llamar a los ancianos de Éfeso, los hizo ir a donde él estaba. Y él dio una advertencia, justamente, incluso a las personas que iban a enseñar, que eran los ancianos, ¿cierto? Y ahí dio una advertencia, o sea que nosotros tenemos que cuidar las dos cosas, la verdad y el espíritu de la verdad. Eso es lo que tenemos que ver cuando se enseña la doctrina. Dice que no enseñen diferente doctrina.
Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Otra cosa, ¿cierto? Fábulas. ¿Qué son fábulas? Si uno lo ve como figura literaria solamente, dice que las fábulas es una figura, sí, justamente, que usa algo irreal, ¿cierto? Algo que no es como ficción, ¿cierto? Para tratar de enseñarnos, dejarnos lo que llaman una moraleja al final, pero se basa en hechos que son irreales, que son ficticios. Por ejemplo, la personificación de los animales, ¿cierto? Y Pablo dice que tenemos que cuidarnos de eso, o sea, de no idealizar o de no decir cosas que no sean la realidad, ¿cierto? Que no sean la experiencia misma, sino que sean cosas aparentes solamente. Eso es lo que son fábulas. Hay que ir a beber de la misma fuente, ¿cierto? De donde proviene la provisión del Señor. Estar atentos en ese aspecto, en ese sentido. Y aún dice así ¿de qué? De genealogías, o sea, de linajes, ¿cierto? De sangres, de políticas, de roscas, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con genealogías interminables, ¿cierto? Eso no es la vida de la iglesia. Eso no es lo que sostiene a Éfeso como iglesia. Dice así, que acarrean, esta es la evidencia, que acarrean ¿qué? Disputas, más bien que edificación de Dios. La edificación de Dios es en amor, es en simplicidad, en profundidad, pero en simplicidad, ¿cierto? Lo que quiere hacer el enemigo son enredarnos con doctrinas, ¿cierto? Tergiversar las doctrinas, tergiversar el espíritu de la doctrina. Hablarnos de cosas fabulosas, fantásticas, irreales, ilusorias, máscaras, ¿cierto? Pañetes, ¿cierto? Fachadas que realmente no tienen realidad en su interior. Cosas que son superficiales, ¿cierto? Genealogías, ¿cierto? Todo esto. Pero eso tiene un fruto, hermanos, según lo que ve Pablo aquí. El fruto de eso, ¿cierto? No es la edificación del candelero, la edificación de Dios. El fruto de eso son disputas, que es lo contrario al amor, ¿cierto? O sea que mira que, haciendo un paralelo entre las dos epístolas, que el Señor le está hablando a Éfeso mismo, tanto aquí en Timoteo como en el Apocalipsis, le sigue hablando a Éfeso. En Apocalipsis el Señor decía que Éfeso tenía que volver a su primer amor, que es lo que no debe perder. Y Pablo aquí está diciendo que Éfeso debe cuidarse de esto, ¿cierto? O sea que hay digámoslo así, un paralelismo, un complemento entre estas dos cosas. ¿Cómo poder saber si en la iglesia la base que nos está sustentando es el primer amor? Pues estos son evidencias. Si lo que hay en medio de la ciudad son genealogías interminables, fábulas, doctrinas diversas, distintas a las que se nos fueron dadas, las que ya se nos entregaron, las que se nos enseñaron, ¿cierto? Ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que el primer amor se ha desvanecido, se ha cambiado. Si se pierde el primer amor, aparecerá esto, ¿cierto? Esto es lo contrario al primer amor. Y esto es lo que puede ser evidente para nosotros. Porque Pablo dice así, dice, más bien que edificación de Dios, que es, ¿por qué? Por fe, hermanos. La edificación de Dios es por fe. No es por mucha palabrería. No es por muchos acuerdos humanos, que aunque nos queramos poner de acuerdo, ¿cierto? Si no es el amor el que nos hace estar de acuerdo, no vamos a poder lograrlo, ¿cierto? Y todo lo que hemos dicho ya, ¿cierto? No es con base en la doctrina, digámoslo así, sin el amor. Por eso debemos seguir la verdad en amor. Si no seguimos así, si quitamos la verdad o si quitamos el amor, pues no va a poderse ver lo del Señor. Entonces dice que la sobreedificación o la edificación es por fe, ¿no?
Así te encargo ahora. O sea que, ¿qué encargo tenemos nosotros, hermanos, ahora? Todos nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos y de sus hijas tienen este encargo. ¿Cuál encargo? De estar atentos, ¿cierto?, a que la edificación sea por fe, no de ninguna otra manera. ¿Y qué es la fe? La fe es confiar en la obra del Señor. Eso es lo que sustenta el amor. Eso es lo que es el fruto del amor. La fe y el amor. Ahí eso es lo que debemos nosotros ver que hay en la iglesia, ¿cierto? Lo demás es un peligro, lo demás es un riesgo, pero lo seguro es el amor, ¿no? Ahí cuando hay amor viene la edificación del Señor, que es por fe, ¿no? Dice así: pues el propósito de este mandamiento, ¿de cuál mandamiento? De lo que acaba de mencionar Pablo, ¿cierto? De estar atentos a que no hayan disputas. Porque si usted se da cuenta, el origen de las disputas normalmente va a ser alguna de las cosas que Pablo dijo atrás. ¿Por qué hay disputas? Porque hay cosas de genealogía, ¿cierto? Estamos desenredados en eso. ¿Quién sigue a quién? ¿Quién sucede a quién? ¿Quién sigue después del otro? Esos son genealogías, ¿cierto? ¿Es así? Sí, es así. ¿Por qué hay disputas? Porque hay fábulas, ¿cierto? Porque no hay realidad en las cosas. Queremos sacar enseñanzas de cosas ficticias. No hay realidad y eso trae disputas, ¿cierto? O hay doctrinas distintas, ¿cierto? Queremos decir cosas novedosas, cosas doctrinales para que tal vez iluminen de manera espectacular de pronto la novedad, como decía Pablo en algún momento, solo por saciar alguna comezón de oír, ¿cierto? Todo eso es el riesgo. Pero entonces Pablo aquí dice que este mandamiento, el de estar atentos a que estemos en la fe, en la simplicidad de la fe, hermanos. Simplicidad no quiere decir superficialidad. Simplicidad va con profundidad, ¿cierto? Pero la simplicidad de la fe es la que nos va a llevar a la profundidad de la vida. La simplicidad del amor es la que nos va a llevar a la profundidad de la edificación, ¿sí? Eso es lo que necesita. Por eso Pablo, me llama la atención que Pablo diga mandamiento. ¿Y por qué él dice mandamiento? Por lo que dice Juan en Éfeso. Porque es que si quitamos el primer amor, ya el candelero no tiene en qué sustentarse. Ya el Señor mismo es quien tiene que retirar su testimonio, porque Él puede decir, aquí puede haber obras, y puede haber muchas, pero tengo que retirar mi testimonio, porque ese no es mi testimonio. Mi testimonio no es solamente eso, mi testimonio es el primer amor. Eso es lo que sustenta el testimonio. Terminamos acá, dice así. Pues el propósito de este mandamiento es que el amor, nuevamente. ¿Se da cuenta cómo el mensaje es tan coherente para Éfeso? ¿Cierto? El amor. Hermanos, ¿y será que nosotros no necesitamos la misma provisión que el Señor le quiere